Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle en este jueves, La Báscula, jueves de gobernanza, con el doctor Francisco Hernández Lomelí, en este esfuerzo conjunto que realiza Radio Noticias 1070 y C7 Jalisco. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto Buenas saludarte. tardes, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con los temas relacionados con gobernanza. Gobierno federal incrementa 225% gasto en publicidad. Y si usted quiere comentar algo al respecto sobre este tema, pues ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas 3641-7414 y 3640-2131. Bueno, pues resulta que el gobierno federal se autorizó un incremento de 255.89% en el presupuesto destinado al gasto de comunicación social y publicidad, tan solo para los primeros 4 meses de este año. La Dirección General de Normatividad de Comunicación autorizó un gasto de 1.924 millones de pesos para la difusión de mensajes, campañas, programas y actividades gubernamentales. Para este mismo periodo del año pasado solo se autorizaron 540.84 millones de pesos, en suma un incremento de 225% al gasto publicitario. Francisco, tu opinión sobre esto, y bueno, tú eres especialista en este tipo de temas, y me parece, tú me comentabas antes de entrar al aire, no hay una ley o una normatividad que regule precisamente estos gastos en materia de publicidad de entes gubernamentales. No hay reglamentación ni a nivel federal, estatal y mucho menos municipal. No existe, es decir, es una potestad de los jefes, de los funcionarios en turno, y que ellos pueden entregar discrecionalmente a quién asignan los gastos de publicidad. Vamos a entender primero que la publicidad es necesario. Todo país, todo gobierno, nórdicos, africanos, mexicanos, estatales, tiene necesidad de anunciarse. Pero la diferencia está en que otros países sí tienen una reglamentación muy clara, tienen límites, tienen comités que vigilan el gasto. Hay proyectos en donde para asignar a la prensa se otorgan publicidad oficial dependiendo de la circulación o dependiendo de las políticas lingüísticas, en el caso de que son multilingües, etcétera. Pero con nosotros no hay reglamentación, y ha sido una larga discusión en la agenda pública. Desde aquella reglamentación del derecho a la información en el periodo de López Portillo, desde entonces viene la lucha por reglamentar. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas, cómo se pueden establecer parámetros o destinar determinado porcentaje de un presupuesto. Si tomamos en cuenta para el rubro de educación, por ejemplo, una recomendación de la ONU, de la UNICEF, es que digan el 6% del Producto Interno Bruto de un país debe destinarse a educación. En materia de comunicación, a lo mejor 6% es demasiado, muchísimo dinero, pero ¿cómo podría establecerse un porcentaje para destinarse a aspectos de comunicación de gobierno? Yo en mis fantasías... ¿Cómo están otros países? ¿No? Sí. ¿Cómo lo establecieron ese límite? Yo, por ejemplo, en mis fantasías siempre pensé que si ya tenemos un presupuesto que yo digo, insisto, es legítimo, que toda oficina pública tenga un presupuesto para dar a conocer lo que hace, lo que va a hacer también, y rendir cuentas en un presupuesto, me parece muy bien, todo lo deben de tener, pero se debe discutir a nivel de, en el caso del gobierno del estado, en la Cámara de Diputados locales y en cuanto al gasto federal, en la Cámara Federal de los Diputados Federales, y se debe discutir entre todos, plural, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y qué queremos también que venga extra parte de la inversión publicitaria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en otros países invierten mucho en prensa regional. Es decir, a los grandes medios que ya subsisten, son empresas exitosas, etcétera, muy bien. Se les compra publicidad, por supuesto, pero se apoya a los demás. Entonces, ¿para qué? Para que haya una pluralidad de voces, para que se escuchen las regiones, los estados, y fortalezca y que tengan un sistema de medios sano.
Y los presupuestos desde un año antes se saben, se debaten, se asignan mediante una discusión fuerte, ardua, pública, y entonces ya no se presta a que sea un arma política la publicidad. Por ejemplo, mencionaste también el tema, se asignan con base a la circulación en materia de periódicos. En México realmente se puede saber cuál es la circulación de los medios, porque a mí a veces me preguntan, oye, ¿cuánto tira tal periódico? Le dije, pues no sé cuánto tira, yo creo que muchos, porque no creo que los lean, ¿no? No se puede hablar de tiraje, sino de circulación de los periódicos, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el volumen de circulación de los principales periódicos? Ellos, por supuesto que hay unos que dicen está verificado, pero esos son casos excepcionales. La mayoría de los medios impresos no están verificados en cuanto a circulación se refiere. Tienes razón, la oficina nuestra, digamos la nacional de verificación de medios, no tiene la solidez ni la solvencia académica, moral, incluso de infraestructura técnica para verificar, hasta donde yo sé. Entonces son estimados y siempre a la alza. Es decir, claro, siempre dicen que uno revisa que lo publican cada mes, ¿no? Tú lo conoces muy bien, es un libro donde dice todos los perfiles de todas las estaciones de radio, de televisión, de prensa, cuál es el tiraje, su perfil del lector, etcétera, ratings, y siempre son altísimos. Pero desde ahí vienen los países que debaten. Una de las insumos principales es una oficina verificadora muy confiable para basarse en esos datos. Por ejemplo, los medios que están verificados, y como mencionas que esta oficina de normatividad de verificación de medios no tiene los recursos para hacer una medición concreta, los medios cuando quieren ser verificados, ¿le pagan a esta oficina para que haga la verificación o cómo es el procedimiento? Hasta donde yo sé, tú compras la publicidad porque es una revista, y donde te dicen, pues la página vale tanto y deme sus datos. Entonces confían en la buena fe de que tú envíes los datos, incluido el tiraje. Entonces, pues, y ellos dicen, pues es la información que ellos me dan. ¿Por qué? Porque no tienen la infraestructura técnica para ir y verificar. Y que no interesa mucho, además, la verdad. Bueno, no interesa mucho saber exactamente. Primero, los medios en sí mismos son celosos, son muy celosos de sus estrategias comerciales. Y no hay cultura, es parte de una cultura de rendición de cuentas cívica. Por supuesto, esto es en cuanto a materia de medios impresos, en materia de medios electrónicos, pues los ratings, y en materia de medios en internet, pues obviamente lo que se llama el share, ¿no? También y más difícil. Ahora, mucho más difícil hacer las mediciones. Sí, las televisiones sí están más controladas entre ellas. En rating y en share, porque una cosa es rating y otra cosa es share. Sí, y entre ellas sí se controlan, porque en cuanto alguien dice la telenovela tal alcanzó el 20% de rating, y la otra dice, no es cierto, se controlan y son muy cautas. Y además otra cosa, ¿por qué se controlan mucho las televisiones? Porque las televisiones Azteca y Televisa cotizan en la bolsa. Y si ellos mienten en sus informes financieros, son castigados muy severamente por los inversionistas. Entonces son muy cuidadosos. Los diarios no. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa en este jueves de gobernanza en la báscula, el peso de las ideas, con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos en la báscula, jueves de gobernanza, con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Bueno, vamos a hablar, no podemos sustraernos precisamente del tema electoral, tomando en cuenta las elecciones del pasado domingo, y cuyos resultados arrojan datos interesantes. Por ejemplo, Morena, el partido fundado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en la organización de izquierda con el mejor debut en la historia electoral de México desde que se tiene registro del antiguo Instituto Federal Electoral, y de acuerdo con el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares,
Morena alcanzó el 8.37% de la votación nacional al ganar 14 distritos electorales. Con ello, el partido del ex jefe de gobierno le arrebató al Sol Azteca, al PRD, el dominio de la capital, luego de 18 años de control casi absoluto. Doctor, pues debut exitoso de Morena, no ha sido otros partidos que ya perdió el registro, por ejemplo el Partido Humanista, ¿no? Sí, no, sin duda es un gran debut, pero es curioso, es un debut, o sea, pues vamos a ser el novato del año, ¿no? El novato de las elecciones, pero como partido, porque ya los integrantes, los candidatos, los que ganaron, los que perdieron, esos sí ya tienen una trayectoria de varias décadas, algunos de ellos. Entonces es una, digamos, en su nuevo equipo, en su nueva firma, nueva marca, exitosa, sin duda, pero ellos ya con experiencia. Ese es un dato que yo quiero señalar. El otro es que sin duda también es un buen debut, con un buen porcentaje de votos, pero que habría que ponderar que ese voto se concentra primordialmente en el Distrito Federal y alrededores, zona de influencia, Chalco, pues todas las delegaciones. De las delegaciones y los vecinos del Estado de México, los municipios vecinos. En Tabasco, por supuesto, tiene también una fuerza, tal vez algunos núcleos en Guerrero y Oaxaca, tal vez, Michoacán, puede ser, pero nada más. En el norte, por ejemplo, Morena no pinta nada, en las Californias tampoco, aquí en Jalisco fue mínimo el porcentaje. Tampoco. Casi perdería el registro estatal, ¿no? Casi de... Fíjate, si en las elecciones se tomara en cuenta, perdiste el registro estatal al no alcanzar el 3%, sí, pues muchos ya lo hubieran perdido aquí, ¿no? Entonces, bien por ellos, les salió bien el debut, ¿no? Pero si aspiran a algo más, a esas pretensiones nacionales, etcétera, tienen que trabajar mucho, porque para que su influencia salga de la zona del Valle de México. Sí, ahora en las elecciones que vienen, si de veras se tomaran en cuenta el porcentaje, yo creo que sí. Pero, bueno, quién sabe, a lo mejor lo seguiría conservando, porque básicamente conservó el registro por lo obtenido en el DF, nada más, ¿no? Exacto, eso es. Uh-huh. Pero no, yo creo que tiene sus seguidores, tiene su mercado, y yo supongo que será un partido de pleno derecho, digamos, aspira a ser de los mayoritarios. Efectivamente. Bueno, el PRD, que fue creado en el 89, cuando debutó en las elecciones de 1991, solo alcanzó el 7.91% en la elección. El PT, que nació en 1990, en esa misma contienda solo consiguió el 1.08%. En aquella ocasión perdió el registro, posteriormente lo recuperó, y ahora este debut exitoso de Morena con el porcentaje de 8.37%. Y la pregunta es, ¿Morena es partido o Morena es Andrés Manuel López Obrador? Porque si te diste cuenta, seguramente así es, y también parte del auditorio que nos escucha y nos ve, pues prácticamente quien hizo campaña fue Andrés Manuel López Obrador, no los candidatos de Morena, ¿no? Yo nunca vi un spot donde viera un candidato pidiendo el voto. Al que yo veía era el Peje diciendo, pese a que él no era candidato, no fue candidato a ningún puesto de elección popular. Y él decía, si confías en mí, vota por Morena. Esa fue la premisa fundamental de la campaña de este partido, ¿no? Sí, tienes razón. Yo creo que es un caudillaje. Sí, efectivamente. Sí, sin duda, cuando él hace la publicidad, sobre todo la de radio, ¿no? Para identificar muy bien su voz. En espectaculares sí vi algunos, pero jugaban al combo, ¿no? Eran como 4 candidatos, yo creo que para ahorrarse dinero. Eran 4 candidatos y salían por Morena, que está bien, tienen sus estrategias, pero en efecto está atrás es como el gran pegamento, ¿no? De todas esas miles de piezas que tiene Morena, pero es Andrés Manuel. La figura de Andrés Manuel López Obrador, que sigue atrayendo votos, ¿no? En un sector muy pues delimitado, que es precisamente el Distrito Federal y los alrededores, y ya, pues él ya hizo el anuncio que va a estar como candidato de Morena precisamente para la elección presidencial del 2018. Bueno, es su derecho como ciudadano, ¿no? Dice que la tercera es la vencida. Es su derecho también a pensarlo así, pero yo sí creo tiene
tiene sus seguidores duros, base, ¿no? Tiene nada despreciable en este debut, ya contaste que es arriba del 8%. Por supuesto se espera más. También depende del desempeño que tengan en el DF. Y tienen ya sus diputados, que ya los tenían, ¿no? Ya funcionaban como bancada de Morena, aunque hubieran sido, hubiesen llegado por el PRD, pero ya actuaban como tales, ¿no? Entonces, yo creo que les irá mejor todavía en las próximas elecciones. No sé qué tan mejor quiere decir que lleguen a los 20, porque ahora ya hablamos de partidos que llegan a los 20, ¿no? Y ya son exitosísimos. Sí. Entonces, no lo sé, llegarán más, tal vez lleguen al 10%, no lo sé. Fíjate, incluso mencionas la zona geográfica en que tiene penetración Morena y Andrés Manuel López Obrador, porque en su tierra ya no tiene ese arraigo que tenía anteriormente. De hecho, los resultados de las elecciones, él perdió precisamente en la ciudad donde nació. Sí. Ahí sí son de las cosas, sí, tierra, de las cosas o se confirman, o raro o se confirma. Sí, pero no, el DF siempre fue su base. Y de hecho, parte de los analistas, no sé si compartas esta opinión, parte de los analistas cuando hablaban de Morena se veían muy, muy centralistas, ¿no? Sí. Sí, ya viene el resurgimiento, la fuerza incontenible. Sí, pero muy localizada, fuera del DF, más allá de Cuautitlán. Dudo que arranquen ese entusiasmo, ¿no? Sí, fíjate, a pesar de estos buenos resultados en el DF, en la elección de diputados federales, en estados, por ejemplo, Colima, Jalisco, Nuevo León, Morena no logró pasar el 3% de votación, lo que mencionábamos. Si perdía el registro de manera estatal, pues Morena hubiera perdido el registro aquí en Jalisco, así de fácil. Sí, pero qué bien que tengan su base, que sea el DF, que concentra mucho poder simbólico, ¿no? Tenerlo allí y buena suerte para las siguientes elecciones. Sí, hay algunos analistas que, por ejemplo, Alberto Asís destaca que la comparación entre los inicios electorales del PRI y Morena tienen contextos diferentes, sin embargo no demeritó lo hecho por el partido impulsado por López Obrador al tener pocos recursos para la campaña. Bueno, esto también es cierto, por eso veíamos este combo que mencionabas. Sí. No era para ahorrar, sino porque no tenían lo suficiente para invertir en propaganda. No, y tiene su mérito, no lo podemos negar, esos méritos. Y luego, pues obviamente, Víctor Alarcón dijo que no se debe extrapolar el resultado de Morena en el DF a nivel nacional, al destacar que también Movimiento Ciudadano tiene méritos igual de destacados. Bueno, es otra parte, el Movimiento Ciudadano es un fenómeno local. Lo decía el doctor Javier Hurtado, si pudiéramos considerar un producto así como las tortas ahogadas, ¿no? El mariachi o el tequila, pues Movimiento Ciudadano es un producto netamente jalisciense y esto se refleja en la poca porcentaje de votos que también obtuvo este partido a nivel nacional. El fenómeno es en Jalisco. Es jalisciense, básicamente. Y de hecho, fíjate, aquí el fenómeno López Obrador le hace que conserve el registro Morena, ¿no? Por los resultados en el DF. Y el Movimiento Ciudadano conserva su registro a nivel nacional por el fenómeno Alfaro en Guadalajara. Por los votos jaliscienses. Por los votos que le dio Movimiento Ciudadano a este partido, y eso permitió que Dante Delgado esté contentísimo, ¿no? Con Alfaro. Sí, se llevó diputados federales, aumentan, van a representantes de aquí de Jalisco, y el voto en general, el voto de todos los niveles. Se puede comparar el caudillismo entre comillas, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador con Alfaro, que ya lo consideran un fenómeno, ¿no? Enrique Alfaro a nivel nacional. Sí, yo en esta idea que te decía de los analistas, sobre todo viendo programas de televisión que se producen en el DF con gente que básicamente vive allí, y claro, el que llevó la atracción como fenómeno, como novedad en estas elecciones fue el Bronco. Pero yo veía que le ponían muy poca atención al fenómeno Jalisco. Sí. Y creo que ahora ya con un poco de aguas más tranquilas ven que sí fue importante. De hecho ya los equiparan a los Exacto, dos, ¿no? Ya empiezan a evaluar muy bien lo que pasó aquí. A darse cuenta. A darse cuenta. Aquí. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa aquí en La Báscula, jueves de gobernanza, ya regresamos.
Nada ni nadie se escapa de La Báscula. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en La Báscula, el peso de las ideas, jueves de gobernanza, con el doctor Francisco Hernández Lomelí. El tema de los candidatos independientes, y bueno, conforme pasan los días después del 7 de junio, comienzan a surgir pues más datos interesantes de este proceso electoral y sobre todo de la participación de los candidatos independientes, porque no nada más fueron los que se han mencionado, el Bronco a nivel nacional, que resultó un fenómeno, que bueno, eso de independiente, pues hay que ponerlo entre comillas, y el fenómeno de Pedro Kumamoto, que son los dos de los que se ha hablado mucho a nivel nacional, pero hubo otros candidatos también independientes, y eso también entre comillas, porque venían ya de otros partidos, pero se postularon sin el respaldo de un instituto político. Pero bueno, los candidatos independientes sorprendieron con triunfos y resultados competitivos en este proceso electoral. El caso de Jaime Rodríguez Calderón en Bronco, que ganó la gubernatura de Nuevo León con 48.9% de votos. Otro es el de Manuel Cloutier, sí, que obtuvo una diputación federal por Culiacán al sumar 42.3% de los votos. Otro independiente, César Valdés, será con 41% de votos alcalde de García, Nuevo León. En Nuevo León se dio este fenómeno, dos candidatos aparentemente independientes. ¿Qué te significa para ti, Francisco, este pues surgimiento de candidatos independientes con resultados positivos en el pasado proceso electoral? Yo me alegro de la figura del candidato independiente y creo que también es un logro de la sociedad. Hubo mucho movimiento, ¿recuerdas cuando Jorge G. Castañeda se quiso lanzar, cuando todavía no estaba prevista la figura del candidato independiente? Inició todo un movimiento legal para que se reconociera, etcétera, y siempre estuvo en la mente, ¿no?, que existía la figura. Nos estrenamos con esta figura en estas elecciones y vemos sorpresas, si bien es cierto son pocos todavía, como tú los mencionaste, pero muy importantes, ¿no? La gobernatura de Nuevo León, eso ya es muy trascendente. Aquí en Jalisco también tuvimos nuestro candidato independiente y se ve que es posible, y sobre todo lo que nos muestran es que es posible fuera de estas vías que nos quieren imponer como únicas la partidocracia. No, la política es múltiple, variada, y eso es precisamente lo que nos falta: innovar, nuevas fórmulas, nueva gente, nuevas posibilidades. Y yo soy un entusiasta de esta figura del candidato independiente. Francisco, tenemos una llamada de Anselmo Ortega que dice: se les olvida que este señor Andrés Manuel López Obrador estuvo haciendo campaña y no debía hacerlo. Se vio muy claramente que atacaba a Peña Nieto. A López Obrador dejaron que hiciera lo que quisiera. ¿Por qué no dejaron que participaran o hicieran campaña los del PRD, PAN, PRI? Sabemos que Andrés Manuel es un mentiroso. Recordemos que él era un agitador en Tabasco. Gracias, señor Anselmo Ortega. Bueno, por eso es lo que mencioné, pues él prácticamente fue la figura de las campañas de Morena. Efectivamente, pues prácticamente su campaña, lleva 3 años de campaña y seguramente seguirá los siguientes 3 años con miras a la elección presidencial del 2018, ¿no? Sí, él es una figura, él debe estar ahí presente, porque él es el movimiento en gran medida. Y la pregunta que entiendo que nos quiere hacer: ¿por qué no fue sancionado si él estuvo en campaña prácticamente, ¿no? Aunque no estoy seguro si bueno, es que nunca legalmente, voto. Claro, hecho, él no era candidato. Él decía: si confían en mí, voten por Morena. No decían: si confían en mí, voten por mí. Nunca pidió el voto para él. Quizá ese es uno de los argumentos que pudieran esgrimir para que no fuera sancionado Andrés Manuel, ¿no? Sí, lo pensaron bien, y entonces estaba ahí en el límite. Nunca dijo nunca se presentó: yo soy Andrés Manuel López Obrador, sino que su propia voz, y apelaba a ese reconocimiento. Pero entonces está en esos límites don Anselmo entre si violaba o no.
Él como ciudadano puede decir, bueno, pues yo puedo decir o invitar a quien voten por quien yo quiera, ¿no? Entonces está en el límite. Es difícil además no hubo, hasta donde yo recuerdo, y si no que el auditorio no lo haga saber o recordar, no fue impugnado precisamente esa publicidad. No, efectivamente. Lo que yo sí puedo mencionarle a título personal es que uno de los spots de Andrés Manuel, pues él mentía claramente cuando dijo, nos pusieron con letras chiquitas y hasta abajo, ¿no? Y no, pues el tamaño de todos en la boleta es exactamente igual. Y precisamente yo cuando fui a votar el domingo, a ver si es cierto que los pusieron hasta abajo y con letras chiquitas, pues no es exactamente el mismo tamaño para todos, el logotipo de los partidos exactamente igual. Y Andrés Manuel, el partido de Morena, pues estaba del lado derecho y como en medio, no estaba hasta abajo. Entonces, no, ahí también... y además se sortean los lugares, hay todo un procedimiento, no es a ver a quién se le ocurre poner los lugares, ¿no? Hay está establecido en la ley y se sortea. Claro, ahí los publicistas dicen que ciertos lugares es más visible, pero tampoco garantiza nada. Dicen que del lado derecho y la parte superior sí. es el lugar ideal, y en ese lugar estuvo el PRI, ya ve lo que pasó, ¿no? Eso no lo es todo. Igual los millones de publicidad no te garantizan que ganes una elección. Volvemos a los candidatos independientes, ¿no? Esa es otra muestra de que es importante cambiar este sistema de partidocracia y que no es necesario tantos recursos para realizar una campaña exitosa. Entonces es posible hacer política bajo otros medios mucho más baratos, por cierto, y yo creo que esto debería de tomarlo como un insumo el Instituto Nacional Electoral para decir, es posible que un candidato se dé a conocer en su distrito con 250,000 pesos. ¿Cuánto le dieron a Pedro Kumamoto? Pues hay un artículo que publicaron de él en El País y le llaman el candidato de los $500, ¿no? O sea, que se me hace muy poquito. En realidad yo después leí que había gastado como 250,000. Bueno, de cualquier manera, 250,000. Es posible darte a conocer tus propuestas, tus ideas, con 250,000 pesos, con un poco de inteligencia, ingenio, talento, innovación, con mucha energía joven, que parece que eso viene muy bien, y es posible. Entonces debe ser un insumo para el INE y decir, pues saben que no necesitan más y les vamos a bajar el gasto que se les hace, la ayuda que se les da, las prerrogativas para los partidos, ¿no? Y yo creo que es un buen insumo. ¿Es posible? Sí es posible. Entonces, discutámoslo, ¿no? Efectivamente, gracias al señor Anselmo Ortega por comunicarse con nosotros. Y bueno, mencionamos a César Valdés, que ganó en García, Nuevo León. Está el fenómeno de Pedro Kumamoto aquí, que ganó con el 37.6% de votación en el distrito 10. No es cosa menor lo que hizo Pedro Kumamoto, porque este distrito 10 de Zapopan, tradicionalmente en este distrito ganaba el PAN, y sobre todo en este distrito el PAN obtenía el mayor nivel de votación a nivel nacional. El PRI, pues durante muchos años quiso ganar este distrito, nunca lo logró, y llegó este chavo de 25 años y le quitó la hegemonía en el distrito 10 al Partido Acción Nacional. No es cosa menor lo que hizo, ¿no? No era el distrito 10, era ya una de las joyas de la corona, ¿no? No es. Y otro de los casos de presidentes municipales en Comonfort, Guanajuato, Alberto Méndez, también ganó con 29.3%, y en Morelia, Alfonso Martínez, pues también ganó, son candidatos independientes. También estuvieron, bueno, además de Cloutier, hubo 4 aspirantes que quedaron en segundo lugar. Además de la victoria de Cloutier, hubo 4 aspirantes que quedaron en segundo lugar con votaciones de entre 16 y 20%. En Pachuca, Antonio Mota, y en Sinaloa, Víctor Antonio Corrales por Mazatlán, Alfredo Ayala en El Fuerte, y en Culiacán, Vidal Jiménez, quien fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hubo otros 4 que lograron ser tercer lugar en sus distritos y 4 más que quedaron en cuarto sitio, por lo que lograron acercarse a los partidos tradicionales. La mayoría se quedó en el camino, efectivamente, pero pues este es el camino exitoso que surge para los candidatos independientes en este proceso electoral. Sí, es otro buen debut, ¿no? Es un buen debut. Ya no podemos hablar de uno solo, ¿no? Porque no, hubo muchos. Pero como figura, como una nueva posibilidad también para los ciudadanos,
y yo estoy muy contento, a mí me gusta la figura. Creo que viene a dar aire, a sacudir esta parsimonia de esta partidocracia tremenda, ¿no? A ver, yo tan solo tengo una duda en el caso del Bronco en Nuevo León. Él es un candidato que, bueno, militó durante muchos años en el PRI, fue alcalde precisamente de Monterrey, si mal no recuerdo, pero él desafió a los partidos políticos, a esta partidocracia que ha reinado en el país en el ámbito político. Y un gobernador, por ejemplo, él, ¿cómo va a ser para gobernar Nuevo León si va a tener un Congreso sin aliados? Normalmente un gobernador llega y bueno, ya sabe que también los candidatos a diputados de su partido, los que obtienen el triunfo, pueden ser su respaldo en el Congreso del Estado. Muchas de las iniciativas que envía un gobernador deben pasar forzosamente por el Congreso. ¿Cómo hará el Bronco para zanjar este obstáculo entre comillas, que representará el Congreso de Nuevo León, formado por o integrado por diputados que surgieron de partidos políticos y no fueron independientes? Partidos políticos a los que el Bronco desafió. Esa es una pregunta. Sí, yo creo que la tiene, es decir, no sé si difícil, pero lo que sí debe hacer es sentarse a negociar, y de ahí yo también me alegro de la decisión de los votantes, de los ciudadanos de Nuevo León, porque le dicen, muy bien, estamos hartos la partidocracia, muy bien, tú de gobernador, pero no te damos todo, entonces tienes que sentarte a hablar y negociar con un Congreso. Uh-huh. ¿Y qué acaso no se trata de eso la democracia? De sentarse, pelearse fuerte, deliberar, pero llegar a acuerdos. Uh-huh. Bueno, la ciudadanía parece que es más lista que los partidos, ¿no? Y les estamos diciendo sí, y entonces ¿qué sigue? Pero no los quiero, no, negocien. Así es. Y en el caso de Pedro Kumamoto también, él llegará a un congreso donde que la figura de candidato independiente o de diputado independiente no existe, y habrá que hacer una reforma a la ley orgánica del Congreso para que él pueda tener acceso a recursos en igualdad de circunstancias y equidad con las demás fracciones del partidistas del Congreso de Jalisco, ¿no? Sí, yo no lo había pensado, pero sí, en efecto, tiene que integrarse a las comisiones también, pero exacto, como... Y no está contemplado en la ley orgánica la figura de diputado independiente como tal. Hay unos que luego llegan al Congreso por un partido y se declaran independiente, pero bueno, ya están ahí, ¿no? Sí, pero... No necesariamente son independientes ni surgieron en forma independiente de un proceso electoral como Kumamoto. Sí, y para efectos del reglamento del Congreso actúa como el partido que lo propuso. Exacto. Entonces, aunque él después abjure o diga que es independiente. Bueno, aquí está esta situación de los candidatos independientes, y en el caso del Bronco, para redondear este tema, pues él no es un novato en las lides políticas, además realmente no está solo, es simplemente una pregunta que yo me hago: ¿cómo hará para gobernar con un Congreso aparentemente que tendrá en contra? Pero él tiene respaldo de grupos empresariales fuertes de Nuevo León, y está tan solo el grupo del periódico, el grupo Reforma, ¿no?, que edita los periódicos Reforma en el DF, y el periódico pues Mural aquí en Jalisco. Pues mucha suerte, y la va a necesitar porque tiene que negociar. Y ahí está, y sobre todo el aliado que tuvo al final de Movimiento Ciudadano también, el candidato, que por cierto creo ya tuvo un cargo importante en Nuevo León, se me escapa ahorita el nombre, que finalmente declinó a su candidatura a la gubernatura y se unió a esta candidatura de el Bronco en Nuevo León. Fernando Elizondo, exactamente, efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos a La Báscula en este jueves de gobernanza. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos jueves de gobernanza en La Báscula, el peso de las ideas, con el doctor Francisco Hernández Lomelí. ¿Cuáles son las 10 mejores universidades de América Latina? Bueno, el ranking de las 10 mejores universidades se escribe en verde amarelo, es decir, Brasil lideró este año la calificación regional de la consultora QS o QS y ratificó una supremacía que parecía en duda.
En total hay 5 universidades de Brasil entre las primeras 10 latinoamericanas. Esto es un selecto grupo en el que también aparecen instituciones de México y Colombia. La consultora global con sede en Londres indicó que de las 17 universidades brasileñas ubicadas entre las 50 mejores de la región, 8 fortalecieron sus posiciones en 2015. El top 10 de las universidades de América Latina son las siguientes: la Universidad de Sao Paulo en Brasil, la Universidad Estatal de Campinas en Brasil, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad Federal de Río de Janeiro. En 6 está la Universidad Nacional Autónoma de México, en 7 la Universidad de los Andes de Colombia, en 8 la Universidad Estatal Paulista de Brasil también, en el 9 el Tecnológico de Monterrey y en 10 la Universidad de Brasilia. Sí. Francisco, sobre este tema, ¿cómo hacen para calificar y decir, estas son las 10 mejores universidades? Sí, hay casi una industria de las llamadas rankings, ¿no? O índices. Y no es el único del de QS, está otro muy famoso, el de Times, está el índice de Shanghái, en fin, hay varios. Y no todas coinciden, pero más o menos en globales, digamos, uno la pone en un lugar, otro en otro. Bien, pero efectivamente tienen una metodología para clasificar a las universidades y tienen varios indicadores. Por ejemplo, ellos tienen uno que dice, vamos a evaluar las universidades por enseñanza. Muy bien. ¿Qué quiere decir enseñanza? Dice, y enseñanza, vamos a ver primero, de la gente que se dedica a la educación, ¿quién cree que es la mejor? Entonces le dicen, califica la mejor universidad latinoamericana, pero no pongas la tuya. Y entonces ellos se organizan una encuesta muy fuerte, muy bien seleccionada la muestra, y entonces ese es un primer indicador y le dan ciertos puntos. Después viene otro, dentro de enseñanza, es que dicen, a ver, de tus profesores, ¿cuántos profesores tienen doctorado? Dice que cuanto más doctorados tengan, técnicamente o teóricamente es mejor la educación. Y entonces es tan sencillo como recogen las encuestas no las encuestas, sino la información de las universidades y ven. Entonces ya ven, el 70% de mi universidad, los profesores tienen doctorado, el 20, el 30, etcétera. Entonces ese es otro indicador. Después vienen otro que es publicaciones. Sus profesores tienen que publicar, tienen que producir y difundir ciencia. Y eso hay otras compañías que lo miden. Todas las revistas están clasificadas y ven, de tal revista, cuántos son del UNAM, cuántos son de la de Universidad de Sao Paulo, y reúnen cuántos más artículos en estas revistas científicas publiquen los profesores de una universidad, mejor clasificada va a estar. El otro es el porcentaje de artículos por grupos de académicos, por ejemplo, de ciencias sociales, de ingenierías, cuántos artículos producen en rango, ¿no? por áreas de conocimiento. Y en revistas especializadas. Entonces todo eso lo van midiendo. Este es solo un indicador de enseñanza, pero tienen otros que ahí es donde ya las universidades mexicanas nos fallan y nos califican mal. Voy a poner un ejemplo. Tienen un índice que llaman instalaciones. Y entonces dicen, muy bien, llegan los evaluadores y dicen, vamos a ver instalaciones deportivas. Dice, una universidad ideal tiene que tener una piscina, una alberca, una al aire libre, otra cubierta, un estadio olímpico, instalaciones cubiertas, otras a aire libre, etcétera, y tienen toda una serie de indicadores, ¿no? Ahí ya no salimos bien librados. Por ejemplo, donde yo soy profesor en el área de ciencias sociales, pues no hay ninguna instalación deportiva, ni una cancha, ni nada. Entonces 0. Así, 0. No da. Y luego ponen otros, instalaciones médicas.
Dice, por cada 3,000 estudiantes debe haber un médico con un consultorio, con un todo, de planta, los 2 turnos, todos los turnos. En donde yo estoy somos 10,000 estudiantes y hay un profe, un médico, perdón. Entonces ya -3, digamos, ¿no? Y no ya todo el turno. Y no todo el turno. Entonces ya nos empiezan a bajar esto. Ahora, no solo es eso, sino también evalúan bibliotecas y tienen un indicador muy riguroso. Por ejemplo, dicen, una buena biblioteca que le vamos a dar 10 de los 10 posibles es aquella universidad que haya invertido en material bibliográfico, libros, revistas electrónicas, ebooks, videos, etcétera, 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 que haya invertido $250 por alumno. Y yo dije, a ver, voy a hacer la cuenta. La Universidad de Guadalajara son 180,000 estudiantes. Y dije, multiplicado por $250, dije, no, ese es el presupuesto casi de la infraestructura, digo, aparte de pagar salarios y eso, no damos. Entonces, mal calificado, ¿no? Entonces, por un lado, somos competitivos, ¿no? en ciertas áreas, podemos colarnos en los índices de estas calificadoras, pero en otros el rezago es enorme. O sea que si queremos estudiar en una buena universidad, hay que irnos a Brasil. Bueno, así lo dice este indicador. Sí, ¿no? Pero curiosamente nosotros, digamos, la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, tiene muchísimos convenios con universidades brasileñas. Bueno, hay que mencionar que la universidad sí aparece precisamente catalogada dentro de este ranking de universidades. En el lugar 42. Y creo que podemos, si nos aplicamos, subir dignamente varios lugares. Pero también es un rezago de muchas. Sí, podemos subir en otras, pero en otras tardaremos 10 años. Ahora, y el hecho de que esté, por ejemplo, la UNAM aquí en el 6º lugar o el TEC de Monterrey en el 9º, eso no quiere decir que sean excelentes en todas sus carreras, ¿no? Sino que tienen nichos específicos. Sí, es cierto. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara puede ser competitiva en investigaciones nucleares de energía nuclear, pues no, porque no tenemos instalaciones, no tenemos nada, no es nuestra área. Pero en las tradicionales, por ejemplo, en medicina, está muy bien catalogado, goza de gran prestigio. ¿La UNAM, por ejemplo, en qué es el líder? Bueno, la UNAM yo creo que está en los otros rankings la han colocado muy bien por el área de humanidades y ciencias sociales, pero tiene algunos nichos incluso de áreas de las llamadas duras, por ejemplo en astrofísica. Es altamente competitiva y se codea con las mejores universidades del mundo, no solo latinoamericanas, ¿no? Entonces tenemos astrofísica. Tenemos áreas, en medicina, los grandes institutos nacionales de cardiología, que son que gozan de un prestigio mundial innegable, pero en ciertas áreas, ¿no? Y en otras sí tenemos rezagos. Y el TEC supongo que en cuestiones empresariales, ¿no? En el área de administraciones, que surge así como un área de administración, básicamente, de ingenierías, tiene una escuela también de medicina bastante pujante, a pesar de su corta edad. La nuestra tiene 200 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a pesar de su corta edad muy rápida, ha crecido muy bien, se ha posicionado muy bien. Pero son en áreas y no podemos cubrir todas. Muy bien. Pues si llegamos al final en la báscula en este jueves de gobernanza, este es el ranking de las 10 mejores universidades de América Latina. Francisco Hernández Lomelí, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y sobre todo, muchas gracias a usted, que descanse, buenas noches. La báscula, el peso de las ideas.